Bueno, vamos a empezar donde nos quedamos en la clase anterior y hablábamos de que el sistema nervioso central y periférico son las principales divisiones del sistema nervioso. ¿A qué le llamamos sistema nervioso central? Pues como su nombre lo dice, es el que se encuentra en el centro, simplemente por eso. Y el sistema nervioso periférico se encuentra, como su nombre lo dice, hacia la periferia y se trata de una serie de nervios o un sistema de cableado que va a recibir información del medio externo o interno para poder llevarlo hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, pues le llamamos al cerebro, que es el órgano procesador de la información, y a la médula, que es la que se encuentra protegida por la columna vertebral y que va a recibir la información de los nervios externos o periféricos. El sistema nervioso periférico lo vamos a dividir en un sistema somático, que es el que se encuentra en interacción con el medio ambiente exterior, y un nervio sistema autónomo, que es el que va a regular los órganos y el ambiente interno. Entonces el somático obviamente pues va a ser el que va a llevar la información de los receptores de los sentidos hacia el cerebro. El autónomo tiene que ver más bien con procesos de hormonas o de procesos de digestión, etcétera, etcétera. El sistema nervioso somático, como ya lo dijimos, que es el que está en interacción con el medio ambiente exterior, va a contar con vías aferentes y vías eferentes. ¿A qué le llamamos vías aferentes? Pues a todo el sistema de nervios que va a llevar de los órganos de los receptores de los sentidos hacia el cerebro, o sea que entran, son aferentes. Y las vías eferentes son aquellas vías que van a llevar del cerebro hacia los sistemas, hacia los órganos, hacia los músculos para poder crear movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, vías eferentes es que salen del cerebro a la periferia. También podemos catalogarlo como neuronas sensitivas y neuronas motoras. ¿A qué le llamamos neuronas sensitivas? A aquellas que van a recibir las sensaciones, todos los órganos de los sentidos y que van a llevar información al cerebro. ¿A qué le llamamos neuronas motoras? Pues aquellas que van a provocar movimiento. Entonces, las neuronas sensitivas, ¿qué serían? ¿Aferentes o eferentes? Eso me lo anotan en su libreta. Y las neuronas motoras, ¿qué serían? ¿Vías aferentes o vías eferentes? Ustedes me anotan eso en su libreta. También dentro de lo que son los nervios, los podemos clasificar como nervios espinales, que son los que van a traer y llevar información hacia el tronco, que es esto, y hacia las extremidades. Y los nervios craneales son los encargados de llevar información del cabeza y cuello. Hablando de los nervios craneales, tenemos 12 nervios que van a recibir diferentes órganos de los sentidos y van a también mover diferentes estructuras de cabeza y cuello. Esto pues no es necesario que se lo aprendan, pero sí tienen que saber que existe, como el nervio olfatorio, que este lo vamos a poder ver muy bien en la disección de cerebro que veamos. El nervio óptico, que es el que va a llevar la visión, también se logra ver en algunas de los cerebros que hagamos en la disección. El tercer, cuarto y sexto par craneal son aquellos que van a mover los músculos de los ojos. El nervio trigémino, que es el que nos va a llevar las sensaciones faciales y el movimiento de la mandíbula. El nervio facial, que nos va a dar la expresión facial y el sentido del gusto. El nervio acústico, que es el que lleva la información del oído y el equilibrio que se da a través de la parte vestibular. Todo esto lo vamos a ver después en el siguiente semestre cuando revisemos las vías de los sentidos. El nervio glosofaringeo, que nos va a dar el sentido del gusto y las sensaciones de la garganta. El nervio vago, que nos va a ayudar con los procesos de respiración, circulación y digestión.
y el nervio accesorio espinal, que nos va a dar los movimientos del cuello y los músculos dorsales. Entonces, se fijan, hablando de los nervios craneales o de los pares craneales, algunos van a ser sensitivos y otros van a ser motores. En su libreta anótenme cuáles son sensitivos, cuáles son motores, cuáles son aferentes, cuáles son eferentes, hablando de los nervios craneales. Eso me va a ayudar a ver que entendieron esta parte. Es otra lámina para explicar lo mismo, ¿no? Cómo llevan los sentidos. Cuando estamos hablando del sistema nervioso autónomo, es aquel que va a recibir información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre músculos, glándulas y vasos sanguíneos. Entonces, bueno, nosotros no tenemos control sobre ello, al menos no un control voluntario, y por eso se llama autónomo. Solito responde sin necesidad de que nosotros lo activemos. Por ejemplo, si hace calor, pues nosotros no vamos a regular la sudoración, no voy a decir necesito sudar para enfriarme. ¿Okay? Entonces, al igual que el somático, pues va a contar con vías aferentes que van a llevar información hacia el cerebro y vías eferentes que son las que van a provocar los cambios que tenemos de dos tipos principales. Todo el sistema simpático, que es un sistema que va a trabajar con adrenalina, y el sistema parasimpático, que va a trabajar con acetilcolina, y por eso se llama sistema colinérgico. El sistema simpático nos va a ayudar a activar las reacciones de huida, por ejemplo, o de alerta de nuestro organismo, mientras que el parasimpático nos va a ayudar a que el cuerpo regrese a una homeostasis o a un equilibrio. El parasimpático, por ejemplo, va a dilatar la pupila, va a aumentar los latidos cardíacos, va a dilatar los bronquios para que entre más oxígeno a nuestros pulmones y se oxigene mejor nuestra sangre, va a disminuir las contracciones estomacales, es decir, disminuye la digestión, va a estimular a la glándula suprarrenal, porque la glándula suprarrenal, entre muchas cosas, va a producir sustancias que ayuden a la vasoconstricción, es decir, al aumento de la presión sanguínea, y también ayuda a la liberación de testosterona, que la testosterona, hablando en psiquiatría, en psicología, nos va a ayudar a reaccionar de manera más rápida, más agresiva, más efectiva, impulsiva, digamos, hacia los estímulos que pudieran provocarnos alguna situación de temor, de que nos lleve a buscar la huida o a que queramos defendernos. Van a disminuir las contracciones intestinales del sistema simpático y va a contraer a la vejiga urinaria. Entonces, todo el sistema simpático nos está preparando para pelear o para escapar. Todo el sistema parasimpático nos va a llevar a que regresemos al equilibrio y que podamos tranquilizarnos, digamos. ¿Okay? Ahora, para que todo esto actúe, para que todo el sistema nervioso reciba, mande al cerebro, procese, interactúe con el medio ambiente, pues necesitamos entender también cómo funciona su célula base, que es la neurona. La neurona, como lo dijimos en la clase pasada, con eso terminamos, es la unidad funcional del sistema nervioso. Está hiperespecializada para poder llevar información eléctrica a través de sí misma y bioquímica para la comunicación con las otras neuronas. Entonces, para entender cómo funciona, pues necesitamos entender sus componentes básicos. Ya dijimos que es la unidad funcional, que va a provocar disparos eléctricos, que van a actuar de manera sincrónica, que se van a estar encendiendo al unísono diferentes áreas para poder ir procesando la información al mismo tiempo. Entonces podemos tener reacciones cognitivas, emocionales, fisiológicas y conductuales
casi al mismo tiempo para poder mejorar nuestras situaciones de supervivencia. Aquí tenemos una microfotografía electrónica de una neurona para que pues la vean más allá de un esquema, la puedan ver en la realidad cómo se encuentra constituida. La vida de la neurona pues, es sumamente dinámica, todo el tiempo está no nada más descargando y haciendo sus funciones de intercambio de información, sino también están teniendo movimiento para poder crear nuevas redes de comunicación. Cuando estamos aprendiendo algo, por ejemplo, se echan a andar mecanismos que le ayudan a la neurona a crear nuevas dendritas y nuevos interconexiones nerviosas para procesar la información de acuerdo a ese aprendizaje que estamos teniendo. Entonces, no es un tejido estático, es un tejido bastante dinámico que va cambiando, sobre todo en los niños, eso es impresionante, la forma como se modifican las neuronas, se crean nuevas redes, pero también en un adulto podemos ver esos cambios, aunque no de una manera tan impresionante como en los pequeños. De hecho, las bases de ese crecimiento neuronal que antes se creía que era imposible que ocurriera, pues ahora nos damos cuenta que es el asiento del aprendizaje y los psicólogos como terapeutas pues le tiramos a eso, ¿no? A que el ser humano pueda aprender nuevas formas de procesamiento de la información para que puedan tomar elecciones y decisiones diferentes a como lo estaban haciendo. La neuroplasticidad, por lo tanto, es la capacidad que tienen las neuronas a crear nuevas vías, nuevas conexiones nerviosas para elicitar aprendizajes. Vamos a ver, esto nos va a llevar a un programita que está en internet. Ustedes pueden meterse. No, déjenme poner pausa. Vamos a ponerle un poquito de pausa, ahorita lo regresamos. Esta página nos va a llevar a un sistema interactivo. Hay que fijarnos en ponerle aquí que esté en español por aquello de que luego no sabemos muy bien el inglés, aunque sería muy bueno que lo pudieran entender en inglés, pero nos va a poder explicar cómo las neuronas hacen modificaciones en neuroplasticidad. Ahorita yo se los voy a mostrar, pero espero que ustedes se metan a la página y puedan como jugar un poquito también con esta parte. Entonces nos invita a tocar una neurona para provocar un estímulo nervioso. Entonces, si se fijan, cada vez que le damos clic a una neurona, no es que se conecte solo con una, sino que va a provocar movimientos hacia diferentes redes neuronales. Hebbian learning. This is a rule of thumb that neuroscientists use to describe how neurons make new connections. Basically, if you fire one neuron, then fire another neuron, the first neuron will connect to the second neuron. Try it out for yourself. Es bueno, aquí vemos cómo se conecta una neurona. Too slow. You didn't click fast enough. Try again. And that's how we learn. Of course, we don't learn that quickly in real life. I sped this simulation up. But still. Now play around and make a few more connections. Maybe make a chain or something. Entonces podemos hacer cadenas en donde se pueden hacer aprendizajes. This learning rule is why, if you were bitten by a dog as a kid, you
dog connected to pain. Anyway, if that's how we learn, here's how we unlearn. Anti-Hebbian learning. Another rule of thumb neuroscientists have. So, if you already have a connection from one neuron to another, and you fire the first neuron without firing the second neuron, the connection weakens. Again, try it out. Entonces, si hacemos que esta... And look, the connection's weaker. Do that again, and this time the connection will be totally killed. And this unlearning rule is why, if you have a fear of dogs, and you're exposed to friendly dogs over and over again, you might unlearn that fear. Dog neuron gets fired without the pain neuron getting fired, and therefore the connection weakens. So now that you know how we learn and unlearn, let's revisit this. I want you to retrain this brain. Rewire, reconnect each of these three things from feeling fear to feeling safe. Entonces, tengo miedo de fracasar y mando la información, pero se debilita si le permito conectar con esta. Entonces, trato de conectar con esta y hago que la otra se debilite. Me vengo para acá. Evidence-based therapies out there for treating specific phobias, PTSD, and other anxiety disorders. Face your fears in a safe space. Again, in real life, rewiring yourself is not easy, it's not quick, but it can be done. I promise you, I'm proof. It can be done. Hey, huge thanks to all my Patreon supporters, because without them, I wouldn't be able to make these weird interactive things, and I'd probably be forced to get a real job. So if you'd like to help me keep making stuff like this and be credited in the next thing I make, check out my Patreon. The music you're listening to was made by the wonderful Fiona. Bueno, pues ojalá que se metan a esta página. Realmente es una página muy interesante. Si ustedes pueden explicar la neuroplasticidad con estos modelos que pues sí, son bastante simples y nos ayudan a entender de una manera sencilla cómo son estos cambios, pues ustedes les van a quedar como mucho más claro a la hora de que necesiten trabajar con esto. Pues bueno, les recomiendo ampliamente que se metan a esta página hasta que entiendan este proceso y después me van a explicar dentro de los apuntes qué es la neuroplasticidad y cómo se da la neuroplasticidad dentro de lo que es el aprendizaje. Pues bueno, ahora sí vamos a ver una mirada dentro de nuestras células. Las células son sumamente complejas, son hiperespecializadas. Bueno, todas las células tienen una especialización en algo en específico. Y este video simplemente es como para sensibilizarnos un poquito de este mundo de la neurona, que la verdad es como muy padre, muy interesante ver cómo se van, cómo es el interior de nuestras células, ¿no? Tenemos proteínas, tenemos el líquido donde están nadando, que está lleno de electrolitos, que nos van a ayudar a hacer los procesos, tenemos filamentos, microfibrillas que le van a dar un esqueleto a las células, todas estas cadenas que le van a dar sostén a nuestras células, proteínas. Estos son como los huesitos de la célula para darle una estructura, son de proteínas. Cómo se van formando y cómo se van liberando también, cómo se van deconstruyendo, cómo caminan las vacuolas y se mandan, esto lo vamos a ver después, cómo
cómo se van a ir caminando hacia el lugar donde tienen que estar presentes. Las mitocondrias generando energía, el núcleo, los canales de la membrana que permiten la entrada y salida de algunas sustancias, de filamentos, RNA, los ribosomas que van produciendo las diferentes proteínas, el acoplamiento de proteínas. Cómo se va procesando aquí, cómo se va leyendo. Las vacuolas, cómo se van creando en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, cómo llegan las proteínas por un lado para poderse meter en estas bolsitas. Todo esto lo vamos a ver con más calma poco a poco, pero es importante que si pudiéramos hacernos de este tamaño y entrar al cuerpo humano, entrar a la célula, veríamos este tipo de cosas. Proteínas transmembrana. Aquí este es un vaso sanguíneo, aquí van los glóbulos rojos. Este es un macrófago, una célula. Esta es una célula de la piel. Células de linfocitos de defensa. Entonces, bueno, la vida dentro de la célula es realmente muy interesante, muy impresionante ver todos los procesos. Pero vamos a reconocer. Aparte de las neuronas, el cerebro tiene otro tipo de células que se llaman células gliales. Son las compañeras de las neuronas. Durante mucho tiempo se les dijo que las células de la glía eran las hermanas tontas de las neuronas, porque se pensaba que las neuronas pues, eran la neta del planeta, eran las que recibían, transmitían información, procesaban la información y hacían todo, y que las células de la glía simplemente pues, ayudaban a sostener a las neuronas para que no se movieran de donde tenían que estar, les daban de comer a las neuronas, impedían que llegaran virus, bacterias o cosas tóxicas hacia las neuronas, entonces ayudaban también a la barrera hematoencefálica para como primera defensa de que no llegaran sustancias extrañas y nocivas a las neuronas. Pero pues bueno, ahora se sabe todavía más que eso, las células de la glía, como los oligodendrocitos, son los que producen una capa que se llama mielina y que está a lo largo del axón con pequeños poritos, que es donde se va a hacer el intercambio de iones para que el viaje eléctrico de la neurona sea mucho mejor. La mielina, al rato vamos a ver de qué se trata. Pero también tenemos los astrocitos, que van a ser los que protejan a la neurona, como ya les había dicho, de sustancias químicas indeseables. Le van a proveer también de la glucosa necesaria para que trabaje la neurona. Y lo que ahora se sabe es que algunas células gliales que no están tan especializadas pudieran llegar a funcionar también como células madre. ¿Qué quiere decir esto? Que si una neurona llegara a morir, una célula glial pudiera desencadenar una serie de reacciones en su núcleo y propiciar su diferenciación y transformarse en una neurona. Además de que las que van definiendo hacia dónde dirigir a las neuronas dentro de su desarrollo y de lo que habíamos hablado de la neuroplasticidad, suelen ser las células de la glía. Ellas le dicen a la neurona hacia dónde tiene que caminar para que se acomode en el cerebro y que pueda procesar la información mucho mejor. Entonces, las células de la glía, lejos de ser las hermanas tontas de las neuronas, son inclusive pueden llegar a ser la madre de la neurona, ¿no? Esto es algo bien interesante porque el día en que los científicos descubran cómo propiciar que las células de la glía se transformen hacia neuronas,
Pues se acabaron enfermedades como el Alzheimer, se acabaron enfermedades crónico-degenerativas de muerte neuronal, porque podríamos propiciar que crezcan nuevas neuronas y evitar con esto que haya deterioros cognitivos o motores, como les decía ya el Alzheimer o el Parkinson. Inclusive, pues bueno, si tú tuviste un accidente automovilístico y se murieron cierto grupo de neuronas y te provocó parálisis o te provocó deterioros cognitivos, si existieran ya estos medicamentos, podríamos propiciar que las células de la glía se transformaran en neuronas nuevas y se reparara el cerebro. Todavía esto no es posible, pero esperemos que pronto esto ocurra. La neuroglia, entonces, en resumidas cuentas, le va a dar una estructura de soporte, es decir, le va a dar cierta resistencia a las celulitas de las neuronas. Van a separar y aislar grupos neuronales entre sí para darles como la guía hacia dónde crecer y hacia dónde procesar la información. Van a tamponar, es decir, van a equilibrar el ácido y los álcalis, las concentraciones de potasio en el líquido extracelular para mantener el equilibrio homeostático. Van a también retirar neurotransmisores que queden libres en la sinapsis para que puedan seguir los procesos bioquímicos de neurotransmisión. Ya les había dicho, guían a las neuronas durante el desarrollo del cerebro, les dicen a las neuronas hacia dónde crecer, hacia dónde deben de procesar. Forman parte de la barrera hematoencefálica, la cual está formada por las células de la glía y los capilares del encéfalo para provocar una barrera que seleccione qué sustancias sí van a entrar al cerebro y qué sustancias no van a entrar al cerebro. Con esto evitamos sustancias químicas y toxinas que pudieran dañar a nuestro cerebro. Algunas de las células de la glía van a participar en la nutrición de la neurona, en darle su glucosita, en darle las sustancias, los alimentos que necesita para procesar, y también van a reparar al sistema nervioso central, van a ayudar a que las células neuronales también puedan crecer hacia lugares donde necesitan. Entonces, además de reparación, pues obviamente van a servir también para poder crear modelos de aprendizaje. Entonces, pues la neuroglia es la neta del planeta en ese sentido. Bueno, ahora vamos a revisar un poquito más ya de la neurona en sí misma. Aquí vemos un tejido neuronal con varias neuronas y con varias células de la glía, cómo está conformado. Digamos, si pudiéramos acercarnos al cerebro y verlo con ojos de microscopio, esto es lo que veríamos. ¿Ok? Vamos a ir desglosando los diferentes organelos, como ya lo vimos, dentro de toda célula vamos a tener diferentes organelos que van a tener diferentes cosas. El primer organelo que vamos a revisar es el núcleo,